Los libros de Javier Sierra se publican en casi 50 países y han sido traducidos a más de 40 idiomas. El autor de obras como La cena secreta, La dama azul o El maestro del Prado nos presenta ahora La pirámide inmortal, una novela que narra 3 días en la vida del joven Napoleón allá por 1799. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hoy presentamos una nueva novela. Hacía no demasiado que estuviste ya aquí en La aventura del saber, hace no mucho tiempo. Eso es, con El maestro del Prado, hablando de los misterios del arte. Bueno, en esta ocasión es un misterio histórico el que me ocupa y es algo que aparece en las biografías de Napoleón Bonaparte, pero a lo que los historiadores no le han dado demasiada importancia. Claro, yo por ejemplo no lo sabía y creo que es un episodio en general bastante desconocido. Muy desconocido, porque Napoleón no dejó nada escrito sobre él, yo creo que de manera deliberada. La noche del 12 al 13 de agosto de 1799, Bonaparte, siendo un general de 29 años, decide pernoctar a solas en el interior de la Gran Pirámide. Algo le pasa, algo ve, porque cuando emerge del monumento al amanecer del día siguiente, sus soldados se le aproximan, le preguntan qué le ha sucedido y él responde con una frase con la que yo arranco mi novela. Aunque os lo contara, dijo Bonaparte, no os lo ibais a creer. Qué cinematográfico, ¿no? Absolutamente. Y dejó aquella laguna para que alguien con imaginación como yo, pues digamos que navegara, ¿no? Digamos que hasta aquí es la historia y a partir de ahí empieza la ficción, es a lo que tú das forma en tu novela. Sí, lo que yo quise es, utilizando la literatura, tratar de responder a por qué Napoleón quiso pernoctar en un monumento arqueológico. Parece que es algo que se escapa de la mentalidad de un estratega. Qué miedo, además. Solo. Y parece que lo hizo porque en su juventud, antes de viajar a Egipto, él leyó varias biografías de Julio César y de Alejandro, donde se hablaba de que esos dos grandes estrategas, a los que él admiraba por encima de cualquier otro personaje histórico, también se enfrentaron a lo que se llama en esos libros la prueba de la pirámide. En el fondo es enfrentarse a la oscuridad, al aislamiento absoluto, a tus propios miedos interiores, y si vences a eso, lo demás ya te parece poca cosa. Esto suena un poco a querer ser algo casi divino, ¿no? O sea, tener un estatus más que el de un hombre de a pie. Suena a cambiar efectivamente de estatus, de ser un mortal como todos los demás a ser un inmortal o alguien por encima de los demás. En el fondo esto en el mundo antiguo recibía un nombre: iniciación. Lo que consistían las iniciaciones en el mundo antiguo era en morir simbólicamente a lo que eras en tu antigua vida y nacer también simbólicamente a una nueva existencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien se queda 7 u 8 horas aislado en el corazón de la Gran Pirámide? Pues en el fondo lo que ocurre es que uno se enfrenta a la muerte, está con la sensación de claustrofobia, ¿no? Sí, y de estar enterrado en vida, enfrentándote a la oscuridad, disolviéndote con la oscuridad como un azucarillo en este café, y cuando emerges y sales por esas galerías angostas de la Gran Pirámide de 1,20 m de altura, en tinieblas, y te aproximas a la luz que hay al final, tienes la sensación de estar renaciendo, saliendo del útero de tu madre por segunda vez. Yo creo que eso es lo que más o menos le pasó a Bonaparte y le cambió la vida. Porque cuando él volvió a Francia, realmente, ¿qué dice la historia? ¿Era un hombre diferente? De alguna manera sí. Él pasa un año en Egipto. Se lleva 10.000 hombres y 300 barcos de guerra. Nelson, en fin, el Imperio Británico, le hunde esa flota y deja aislados a esos 10.000 soldados en medio del desierto. Desde el punto de vista militar, la campaña egipcia de Napoleón Bonaparte fue un desastre absoluto. Y sin embargo, justo después de salir de la Gran Pirámide, él regresa a Francia, se presenta ante el Directorio Revolucionario de París y en vez de ser juzgado por un consejo de guerra, que era lo que le tocaba porque lo había perdido todo, se presenta ante aquella gente como si fuera un semidios. Sí, el salvador de Francia. Dará el golpe de Estado del 18 Brumario, aquel mismo 1799, y se convierte en emperador. Y no queda ahí la cosa, porque si tú te fijas en los retratos, por ejemplo, del emperador, verás que en sus mantos aparecen bordadas abejas. Es el símbolo que él utiliza para su imperio. La abeja, en realidad, es un símbolo del antiguo Egipto. Mira, yo lo coloco en la portada del libro. El junco y la abeja eran el jeroglífico para decir que un soberano era rey del Alto y del Bajo Egipto. Tomó el símbolo de ese país porque ese país le impactó verdaderamente. O sea, que algo de catárquico sí parece que tuvo, ¿no?, la experiencia. Sin duda. Él, como te decía, yo creo que buscaba la inmortalidad. Y aquí es donde entra un poco la ficción. Yo creo que la inmortalidad él la encuentra no solo por esa noche en la Gran Pirámide, sino también porque descubrió en Egipto la fuerza, la única que existe, capaz de contraponerse a la muerte.
Esa fuerza es el amor, claro. Y hay una historia aquí romántica que también está inspirada en cotilleos del siglo XIX sobre una supuesta amante que tuvo Napoleón en Egipto y que yo incorporo también en la trama. Realmente de Napoleón se ha escrito mucho a lo largo de la historia. Siempre se ha hablado de eso, ¿no? Una persona muy amada y muy odiada, pero un gran estratega, un hombre muy ambicioso. Y desde el punto de vista humano, ¿qué se sabe? ¿Cómo nos dice la historia que era? Pues mira, tienes razón. Napoleón es el personaje histórico que más novelas ha inspirado. Luego, efectivamente, está como en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Y lo que se sabe de su aspecto humano es, bueno, es bastante. Y es muy interesante. Él nace en Córcega, como sabes. Su madre, Leticia Ramolino, el día que él nace, observa un cometa que cruza los cielos de la isla y que está también siendo visto desde toda Europa. En Europa estaban todos aterrorizados. Los cometas eran señales de mal augurio. Pero Leticia, en cambio, entiende que es un aviso de que el niño que lleva en el vientre va a tener un destino tremendo. Y educa a ese joven Napoleón con la idea de que está predestinado a hacer algo grande. Y de alguna manera el pronóstico se cumple. Para Europa fue un personaje con sus luces y también con sus muchas sombras, y para ese joven niño nacido en Córcega fue evidentemente el inicio de un destino fulgurante. Y se sabe mucho de esos fines estratégicos con los que los franceses fueron a Egipto, pero quizá no tanto de los otros fines, porque también había una gran inquietud científica, ¿no?, en la época por parte de Napoleón. Era un hombre pues, muy inquieto, muy curioso, ¿no?, con muchas ganas de saber. Fueron 10.000 soldados, como te decía, pero entre esos 10.000 soldados había un escuadrón de élite de 167 hombres que eran científicos en las más diversas disciplinas y que no llevaron nunca un mosquetón en las manos. Era gente que había ido a Egipto con Napoleón para medir los monumentos, para hacer mapas. Para aprender. Para aprender, sí. Lo que querían era exprimir el jugo de esa civilización milenaria para aplicarlo a la nueva Francia que estaban haciendo en ese momento. Y justo a partir del informe que redactaron aquellos hombres surge un documento llamado La Descripción de Egipto, que es un libro en varios volúmenes maravilloso, lleno de imágenes gloriosas de esa civilización, que marca el inicio de una disciplina científica nueva, la egiptología. En 1997 tuve la ocasión única de pasar una noche a solas en el interior de la Gran Pirámide. En realidad lo que quería era imitar a Napoleón Bonaparte. Él pasó una noche parecida, la del 12 al 13 de agosto de 1799, dentro del monumento más grande que ha construido la humanidad hasta llegado el siglo XX. La verdad es que era un misterio, nunca supimos qué fue a hacer Napoleón allí dentro, pero aquella noche del 97 yo lo averigüé. Lo que le pasó a Napoleón y lo que me pasó a mí dentro de la Gran Pirámide es algo que no debe contarse, debe vivirse. Se nos ha acabado el tiempo, Javier, pero quería recordar un detalle que me pareció muy interesante. Y es que esta novela es una revisión, una reescritura quizá de una que tú ya escribiste hace unos cuantos años, ¿2002? 2002, así es. 2002. Ya te rondaba la cabeza esta idea y ahora lo que has hecho es un poco darle una forma. ¿Esto no es algo que los escritores soláis hacer, dar una segunda oportunidad a una historia? No, no lo solemos hacer, es verdad, pero en este caso me pedía que lo hiciera a gritos la propia historia, ¿no? Yo la escribí en 2002 como El secreto egipcio de Napoleón, pero era mi primera novela histórica y yo era novato en estas lides, ahora ya tengo un oficio detrás de más de una década, ¿no? Así que he decidido revisarla y convertirla en una novela mucho más trepidante, más redonda y sobre todo incorporando en ella el gran espíritu del Antiguo Egipto. Lo que querían en el Antiguo Egipto, desde el faraón hasta el último de los campesinos que araban al lado del Nilo, era preservar el Ma'at, el equilibrio. Era una civilización en busca del equilibrio justo entre el bien y el mal, la luz y las sombras, la noche y el día. Y eso, en un momento como este, de tanto desequilibrio
a todos los niveles, me parecía que era una lección importante incorporar en una novela. Bueno, pues muchísimas gracias por haber visitado la aventura del saber. Ha sido un placer, como siempre. Mucha suerte con esta novela y esperamos verte pronto con la próxima, que seguro que ya estás trabajando, que bueno, te mereces un descanso para darle forma. Está gestándose, desde luego. Hasta Gracias, pronto. Javier.